Vamos a conversar esta mañana con Adriana Orocú. Ella es la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Han enviado un comunicado donde se solidarizan con la familia del subjefe de la delegación del OIJ de Guapiles, el señor Heiner Zamora, que lamentablemente ayer en horas de la mañana se oficializó su deceso después de sufrir un atentado la noche del viernes anterior, allá en Pocosí. Además, han hecho un llamado a las diferentes autoridades a tomar cartas en el asunto para girarle los recursos necesarios al OIJ para que enfrente la ola de homicidios y además para que le brinde protección a los policías, a los oficiales de agentes judiciales que están en su cumplimiento del deber diariamente en todas las delegaciones de nuestro país. Doña Adriana, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Buenos días, don Ángelo, ¿cómo le va? Es un gusto estar con usted y con las personas que amablemente escuchan. Bueno, primero, solidarizarnos con la pérdida de don Heiner Zamora, compañero de ustedes en el Poder Judicial, y nuestra solidaridad para ustedes, miembros, funcionarios de este organismo, y para todos sus compañeros por esta lamentable pérdida. A esta hora, ¿cómo le tomó la noticia de la pérdida de don Heiner, que se confirmara que lamentablemente perdió la vida después de este atentado? Bueno, cualquier vida es de lamentar. Don Heiner había sido un funcionario noble, capaz, un funcionario dedicado al cuidado de la seguridad de este país, y conste que tenemos que hacer una distinción. La policía judicial no es preventiva, la policía judicial es represiva, actúa cuando ya los delitos han sido cometidos o están cometiéndose. Entonces aquí tenemos que hacer esta distinción para que las personas entiendan cuál es la competencia de cada policía. En este caso, don Heiner, como subdirector o subjefe de la delegación de Guapiles, ya tenía muchos años de trabajar en el Poder Judicial, su esposa también psicóloga del Poder Judicial, o sea, una vida, un proyecto de vida dedicado. Entonces, por supuesto que nos duele como familia judicial que alguien haya muerto en el ejercicio de sus funciones, porque se dedican, no hay salario que pague la dedicación con los que los agentes del OIJ permanentemente exponen sus vidas en favor de la mayor posibilidad de seguridad y de que no haya impunidad en este país. Así que por supuesto que el dolor no es solo por la pérdida de un ser humano, sino un ser humano en el ejercicio de sus funciones, que es al servicio de la ciudadanía. Así que esto debe llamar muchísimo la atención. Doña Adriana, en el comunicado he rescatado 3 aspectos que me gustaría desmenuzar con usted un poco breve. En uno de ellos, ustedes dicen que hay un claro debilitamiento producto de, entre otras cosas, de la garantía de seguridad laboral, la cual es fundamental para permitir que la Policía Judicial, Fiscalía, jueces y juezas ejecuten sus funciones sin temor a represalias contra su integridad física y la de sus familias. ¿Qué quiere decir esto? Claro, don Ángelo. Mire, esto que pasó lamentablemente es como la crónica anunciada, porque desde hace muchísimo tiempo hemos hecho señalamientos sobre una estructura débil que hay en el Poder Judicial, lamentablemente, que proteja eficientemente no solo a la Policía Judicial, sino al resto de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, y no solo en materia penal tampoco, sino que en todas las otras materias en las que lamentablemente puede estar involucrado una persona que sea parte de la red criminal del país, porque pensemos que no es solo lo que es más evidente, que es una situación penal, sino que pueden haber situaciones de compras de bienes, para lavado de dinero en materia civil, en materia agraria, pensiones alimentarias, donde esté una de las partes involucradas que sea evidentemente una persona que se conozca que pertenece a estos grupos criminales, y eso sí pasa, y pasa todos los días en todos los tribunales de justicia del país. Y lamentablemente me decían en un lugar de este país, que no voy a decir cuál precisamente por asunto de seguridad, de un proceso que no era penal,
que era una cuestión precisamente de un tema de tierras, en donde la persona demandada era un conocido integrante de una banda. Había mucho temor entre los funcionarios que tramitaban o fallaban el expediente se falló y a los 3 días apareció fallecido la persona que había demandado a la persona que resultó condenada en esta materia. Entonces, por esto le digo, no es solo materia penal. Doña Adriana, ¿cómo calificaría la situación actual del Poder Judicial brevemente? Es una situación complicada porque, como decía antes, las restricciones presupuestarias han hecho que las limitaciones que se han tenido que dar repercutan negativamente en su operatividad. Sabemos que hay muchísimos funcionarios que por la disminución de las condiciones en el Poder Judicial se han ido, ya van desde toda la implementación, no solo la ley de fortalecimiento, sino la ley de empleo público, la modificación en pensiones, etcétera. Se han ido en este proceso de 5 años muchísimo más de 1,000 funcionarios capacitados del Poder Judicial. Uh-huh. Y que no hay posibilidad con las condiciones que nos otorgan estas leyes de sustituirlos en la misma calidad de funcionarios que ya tenían muchos años de estar acá y que ahora ni siquiera se pueden capacitar adecuadamente. Por eso es que abogamos porque la política o las personas que tienen la capacidad de resoluciones políticas públicas para el mejoramiento de la justicia en este país hagan lo que tienen que hacer, lo que corresponde de acuerdo a sus competencias y modifiquen y vuelvan a equilibrar las situaciones que dieron un desequilibrio absoluto con estas leyes. Claro. Esto se ha dicho, pero no se ha hecho. Claro, ustedes en parte del comunicado dicen, y abro comillas, la responsabilidad histórica obliga a deponer el deterioro del diálogo político y a ejecutar las acciones concretas urgentes que el país requiere. ¿Qué acciones, doña Adriana, desde su opinión? Claro, los cambios legislativos que vuelvan a equilibrar las condiciones operativas, no solo del Poder Judicial, sino de las instituciones públicas que marcan la diferencia en la seguridad de este país. ¿Qué pasa? O sea, vámonos al origen. La educación en este país es pobre, se ha disminuido grandemente y ha disminuido las condiciones para que las personas tengan la posibilidad de movilidad social y mejores condiciones de vida. Esto hace un caldo de cultivo sumamente bueno para la criminalidad organizada. En eso no se ha hecho mucho. Ni siquiera se ha querido reorganizar el presupuesto que constitucionalmente le corresponde a la educación para que se mejore. Tampoco se ha operativizado el presupuesto también que constitucionalmente corresponde al Poder Judicial, a este gran Poder Judicial que tenemos nosotros en Costa Rica, que involucra no solo la judicatura, sino policía judicial, como todos saben, la fiscalía y la defensa pública. O sea, para tener una justicia de calidad se requiere una política pública que asigne los recursos que corresponden. Y si no se quiere hacer eso, es porque podría haber también una voluntad política de mantenerlo así. ¿Y esto a quién le beneficia? Tenemos que preguntarnos, ¿a quién le beneficia un poder judicial disminuido? ¿A quién le beneficia la impunidad que con esto se puede acarrear? Doña Adriana, que no se pueda perseguir efectivamente los delitos. ¿Considera que la clase política le ha perdido valor o respeto al Poder Judicial? Claro que sí, y lamentablemente no es solo con este cuatrienio actual de la presidencia. Recordemos que estas modificaciones legislativas se hicieron hace ya varios años. No es de hoy. No es de hace 1 año, no hace 2 años. Estamos hablando de hace más de 7 años que se vienen realizando modificaciones legislativas completamente agresivas, muchas que se tenían que dar, pero sin el componente de la prudencia de cómo esto iba a impactar al aparato público doña Adriana, y en beneficio o perjuicio del ciudadano. Los responsables están en la Asamblea Legislativa, menciono a los diputados que son los que aprueban leyes y presupuestos, están en el Poder Judicial. ¿Dónde están los responsables? Los responsables están en todo lado, don Ángelo, lamentablemente. Y los que tienen que tomar las decisiones están en los 3 poderes de la República.
Aquí también nosotros tenemos que ser autocríticos. Hay cosas que deben modificarse dentro del Poder Judicial y eso lo hemos dicho también hace mucho tiempo. Desde la cúpula del Poder Judicial tienen que tomarse decisiones que mejoren la estabilidad en el Poder Judicial. Sí, ¿usted cree que este lamentable hecho de la muerte de el señor Heiner Zamora tiene que marcar un antes y un después en el Poder Judicial? Claro, este es un punto de reflexión para verificar si las condiciones de seguridad se están ejecutando efectivamente para proteger a quienes protegen a los ciudadanos. Aquí los protocolos de seguridad no pueden quedarse, por ejemplo, ahorita solo en Guapiles. En este momento hay una condición de emergencia en Guapiles, pero el despliegue de un contingente de seguridad está allá. Y no, esto tiene que darse para todo el país. Esto es una alerta, pero para que la alerta ocasione medidas urgentes en todo el país de protección. Doña Adriana, muchas gracias por la entrevista. Le deseamos un muy bonito día y nuestras condolencias nuevamente para usted, todos sus compañeros del Poder Judicial por esta sensible pérdida. Muchas gracias, don Ángelo. Que espero que esté muy bien y que los equilibrios vuelvan y que el péndulo vuelva a restablecer la necesaria calma y paz que necesitamos en este país. Adriana Orocu es la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura.